¿Qué tal, hermanos de la Primera Iglesia Bautista y todos los que nos acompañan esta noche para el mensaje de hoy, lunes 13 de octubre? Les doy la bienvenida a esta transmisión y pues le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes y porque nos permite acercarnos a su palabra y conocerlo más. El día de hoy quiero hablarles de el pasaje que se encuentra en el capítulo 2 del Evangelio de Marcos, de los versículos 13 al 17. Se encuentra ahí el llamamiento de Leví o Mateo. Permítanme leerlo. Dice así, versículo 13. Después fue Jesús otra vez a la orilla del lago. La gente se acercaba a él y él les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el lugar donde cobraba los impuestos para Roma. Jesús le dijo, sígueme. Leví se levantó y lo siguió. Sucedió que Jesús estaba comiendo en casa de Leví, y muchos de los que cobraban impuestos para Roma y otra gente mala, de mala fama, perdón, estaban también sentados a la mesa, junto con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que lo seguían. Algunos maestros de la ley, que eran fariseos, al ver que Jesús comía con todos aquellos, preguntaron a los discípulos, ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo, los que están sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Vamos a orar, hermanos. Dios, te damos gracias por tu palabra, gracias porque eres bueno, Señor. Nos permites comenzar o terminar un día, Señor, más con tu palabra. Gracias porque podemos acercarnos a ti y tenemos libertad en este país de estudiar tu revelación, Señor. Perdona nuestras faltas, Señor, y quita todo estorbo y toda distracción de nuestros corazones para poder aprender y aplicar, Señor, lo que tú quieras que nosotros eh, hagamos con este pasaje, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por tu Hijo Jesús que murió por nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, es muy interesante por este pasaje, porque si nosotros lo leemos en el Evangelio de Mateo, es una parte muy cortita, ya que Mateo no quiso incluir em, todos los detalles de esto, tal vez por humildad, o tal vez porque pues no lo veía necesario, pero los demás am, evangelistas sí lo hacen. Aquí vemos a un Jesús que no está enseñando en la sinagoga. Ellos se encuentran en Capernaum. Recordemos que este era el lugar donde Jesús y sus discípulos tenían como su base. Ahí volvían cada vez que viajaban, ahí volvían porque se quedaban en la casa probablemente de Pedro o de Andrés que vivían ahí en Capernaum. Jesús ya no estaba enseñando en la sinagoga, Jesús estaba enseñando en la orilla de un lago. Es muy interesante esto, hermanos, porque en los pasajes anteriores veíamos que Jesús estaba enseñando en la sinagoga, donde se predicaba la palabra de Dios en los tiempos de Jesús. Vemos al Hijo de Dios excluido de lo que se consideraba la casa de Dios. Qué impactante es esto. Ahora conocemos iglesias donde ya no se predica el Evangelio, donde ya no se predica del perdón, ni del amor, ni del arrepentimiento de pecados. Cuando vemos esta situación, entonces, pues debemos alarmarnos, debemos entonces volver a nuestras raíces. No que nuestra iglesia sea una que ya no se predique, sino tenemos que estar siempre alertas y pedirle a Dios por una mente y un corazón alumbrados, un corazón iluminado, para que siempre estemos predicando el Evangelio de Jesús. Y siempre el primer invitado a nuestro culto sea Jesús y su Espíritu Santo. Jesús iba pasando por la orilla del lago y enseñando. Esta era una manera normal de que los maestros de aquel tiempo enseñaban. Ellos iban caminando y sus discípulos iban siguiendo, haciendo preguntas y él respondía. Era algo normal que los rabinos hacían. Del versículo 14, hermanos, podemos aprender varias cosas. Podemos aprender, por ejemplo, que Mateo era un hombre muy odiado.
Los cobradores de impuestos, o también llamados publicanos, eran unas personas despreciadas por el pueblo porque eran traidores. Cobraban los impuestos para los romanos, le quitaban el dinero a los judíos para dárselo al imperio romano. Esto, por obviedad, era mal visto entre los judíos y estas personas eran conocidas por ser traidores. Entonces, Mateo en su puesto, en su mesita o su cabina, pues era una persona que probablemente todas las personas que veía en el día le hablaban mal, le escupían, lo maldecían, cualquier tipo de desprecio, hermanos. También podemos ver y podemos tal vez como pensar, intuir que Mateo tenía un corazón muy vacío, porque veía muchas personas en el día, pero ninguna de ellas lo veía como persona, ni siquiera el Imperio Romano. El Imperio Romano tan solo lo veía como una herramienta más. Pero lo que podemos resaltar también de este versículo 14, hermanos, es la actitud de Jesús. Jesús estaba pues, dando un paseo con sus discípulos, no estaba oficiando, por así decirlo, no estaba enseñando de manera oficial, pero Jesús siempre estaba buscando oportunidades. Caminando con sus discípulos, tomando un paseo, encontró una oportunidad perfecta en este hombre, Mateo. Y esta es un llamado de atención para nosotros, es una invitación para nosotros, para que en nuestra cotidianeidad podamos ser como Jesús y busquemos intentar encontrar oportunidades en todas las personas que nos crucemos, en las personas que menos nos esperemos. Nadie se esperaba que Jesús llamara a un publicano para que lo siguiera. Y también podemos ver que Mateo, de todos los discípulos, de los 12 apóstoles, fue el que renunció a más materialmente hablando. Mateo era una persona rica. Los publicanos a veces se aprovechaban de los judíos y agarraban una tajadita para ellos de lo que cobraban de impuestos. Entonces Mateo era alguien pudiente. Mateo tenía muchos bienes materiales. De los discípulos, de los 12, él fue el que renunció más. Pero es interesante porque de estas cosas no le importó nada. Él decidió seguir a Jesús. De la decisión de Mateo podemos aprender dos cosas. Una es que Mateo tenía las manos limpias, hermanos. Ya podía ver a las personas a la cara porque había recibido el perdón de Dios. Había recibido el perdón del Hijo del Hombre, que eso era más importante que cualquier cosa. Como una persona redimida, como un pecador perdonado, ahora podía ver a las personas y las personas podían ver a alguien diferente en él. Ahora su corazón era un corazón diferente. Y probablemente algunos digamos, ay, pero Mateo perdió un trabajo, perdió una fuente de ingresos. Pero hermanos, Mateo consiguió algo mucho mejor, un trabajo todavía mejor. Y fue que él pudo escribir y registrar los hechos de Jesús. Eso es impresionante y hasta ahora su nombre es conocido por miles de millones de personas. Creo que ni el mayor dinero ni la mayor cantidad de tesoros podría compararse con esto. Ser, ser conectado y ser relacionado con Jesús en este tipo de contexto, en el contexto de que haya escrito un evangelio y que hasta hoy lo leamos con su nombre. Para mí no hay punto de comparación. Después podemos ver que cuando Mateo se entrega a Jesús, Mateo lo invita a su casa, porque le parecía lo más natural. Había encontrado el hallazgo más grande de su vida y lo quería compartir con sus amigos, los amigos que eran como él, porque recordemos que Mateo no podría, si él tenía un amigo normal, un amigo que no era publicano o pecador,
pues lo único que podía hacer era tener amigos publicanos, amigos que estaban vacíos como él. Lo primero que hace es avisarles, oigan, conocí al Hijo de Dios y me dijo que lo siguiera. Él no me juzga por lo que he hecho, no me juzga por lo que los demás piensan de mí, sino por mi necesidad. Y a la vez podemos ver que cuando Jesús va a la casa de Mateo y se sienta en compañía de todas estas personas de mala fama, Jesús estaba desafiando los convencionalismos de los ortodoxos, de los judíos ortodoxos de su tiempo. Jesús siempre tenía esa intención de hacer pensar a las personas. Entonces, algo interesante, hermanos, de este pasaje es que cuando se menciona la palabra pecador, esta viene del griego amartolos, que tiene dos significados. Quería decir que una persona quebrantaba la ley moral, es decir, que era mentiroso, ladrón, asesino, pero también quería decir que era una persona que no cumplía la ley de los escribas, la ley de los hombres. Entonces, muchas veces cuando vemos este término en el Evangelio, se refiere a que los escribas lo consideraban pecadores porque no seguían sus propias normas. Y el que era culpable de robo o asesinato lo comparaban con el que no se lavaba las manos todas las veces que requería el ritual. Y para los ortodoxos, ambos eran igualmente pecadores. Pero cuando acusaron a Jesús de esta conducta escandalosa, esta conducta que era sobrenatural para los judíos y que ameritaba que se rompieran sus ropas, su respuesta fue muy sencilla, mis hermanos. Dijo, un médico va a donde se le necesita. La gente que goza de buena salud no le necesita. Y si los enfermos, perdón, y sí, los enfermos. Eso es lo que hago. Voy a los que están enfermos del alma y más me necesitan. Estos judíos ortodoxos, maestros de la ley, pensaban que su justicia era suficiente para cubrir el pecado, pero no se daban cuenta de que no era así. A primera vista podemos ver que a Jesús parece que no le importa las buenas personas. Pero es que el problema es que la única persona por la que Jesús no puede hacer nada es la que se considera tan buena que no necesita nada de él. Y nosotros sabemos de, pues sí, de propia mano que no existe ninguna persona buena, que no existe ninguna persona que no necesite de Jesús. Pero también sabemos que la única persona por la que Jesús puede hacer algo y todo a la vez es la persona que es y se sabe pecadora y que anhela la cura de su corazón. Y ese era Mateo, hermanos. Mateo era una persona que se sabía pecadora, que no se podía acercar a la iglesia porque lo trataban como impuro. Pero entonces él sabía de su necesidad. Por último, podemos ver también la actitud de los judíos ortodoxos, que se componía de desprecio y de miedo, hermanos. Estos judíos ortodoxos tenían un dicho. Decían que el hombre ignorante de la ley no podía nunca ser piadoso. Esto es muy interesante porque ellos no se referían solamente a la ley moral de Dios, sino a la ley que ellos habían impuesto. La ritualística, la de impureza, la del trabajo en el sábado. Ellos habían puesto carga sobre carga, hermanos. Y ellos pensaban que el que ignorara esa ley no podía ser piadoso. Imagínense la dureza de su corazón. Y también tenían miedo porque si se juntaban, ellos creían que si te juntabas con alguien así, entonces tú ibas a estar impuro también. Algo que me gustaría mencionar para el fin de este estudio, hermanos, es que muchas veces vemos a los fariseos y a los saduceos y a los maestros de la ley, los escribas, y pensamos que son los malos de la historia siempre. Pero muchas veces nosotros tenemos esas mismas actitudes. Es importante que nosotros entonces estemos siempre buscando tener la actitud de Jesús. Buscar y ver a las personas por lo que son realmente. Entonces, veamos a estos judíos ortodoxos
como personas que están confundidas y equivocadas y que necesitan cambiar su manera de pensar. Y analicemos nuestras vidas también para que no nos suceda como ellos. Seamos más como Jesús, que siempre estaba buscando oportunidades de encontrar a personas que necesitaran de esta cura. Y seamos como Mateo, que no le importa nada dejar las cosas que tiene para seguir a Jesús. Parece que lo perdió todo, pero en lugar de eso, ganó vida eterna, ganó perdón. Mateo, cuando lo tenía todo, su corazón estaba vacío. Cuando decidió seguir a Jesús y ya no tener nada, su corazón estaba lleno, mis hermanos. Y esos podemos ser nosotros. En fin, esto es lo que quería compartirles. Les doy gracias por su atención y espero que haya sido de bendición para ustedes como lo fue para mí. El Señor les bendiga, mis hermanos.